Hola, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es María Fernanda Cerda Silva y pertenezco a la Coordinación de Políticas Públicas de aquí del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Me acompaña el ingeniero Enrique Guevara Ortiz, director general de este Centro Nacional. Les damos la más cordial bienvenida y comenzaremos con este conversatorio, el cual está dirigido en el marco del Día Internacional de la Reducción del Riesgo de Desastres. El Centro Nacional de Prevención de Desastres decidió llevar a cabo este conversatorio, el cual tiene por nombre la importancia de la niñez y la juventud en la gestión integral del riesgo de desastres en México, el cual va a tener como objetivo conocer todas aquellas acciones y estrategias que los actores nacionales e internacionales están llevando a cabo para fomentar la protección de niñas, niños y adolescentes, además de las estrategias que estén realizando en materia de gestión integral de riesgos de desastres. Es importante mencionar que en los últimos años hemos visto un incremento en la participación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en materia de gestión integral de riesgo de desastre. ¿En qué sentido? En la elaboración de mapas de riesgo, reconocimientos de los mismos riesgos que tienen dentro de su comunidad, también como agentes de cambio que nos permiten poder transmitir a través de una cultura de protección civil aquellas acciones que se deben de llevar a cabo antes, durante y después de una emergencia, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, le cedo la palabra al ingeniero Enrique Guevara Ortiz para poder dar comienzo con este conversatorio. Por favor, ingeniero. Muchas gracias, Marifer. Muy buenos días. Muy buenos días a todas y a todos. Como siempre, es un gusto saludar a todas las personas que se conectan el día de hoy. Por ahí alcancé a ver a algunos compañeros de Protección Civil. Un saludo para todos de las coordinaciones estatales, de las coordinaciones municipales y pues de instituciones académicas, de dependencias. A todos les damos la más cordial bienvenida. Asimismo, me gustaría agradecer a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes por su colaboración y su participación, al Instituto Mexicano de la Juventud, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, así como al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. A los compañeros ponentes que van a estar el día de hoy aquí con nosotros, Mario Páez, Alejandra Calvo y Fernando Gal Rodríguez. Bienvenidos, muchas gracias por su colaboración, y a mis compañeros de CENAPRED, de la Coordinación de Políticas Públicas, por la organización de este evento que consideramos pues muy importante y muy trascendente. Para dar inicio, me voy a permitir leer aquí algunas líneas que escribí para comenzar este conversatorio. Y comenzaría diciendo que para un país como el nuestro, que está expuesto a múltiples fenómenos, tanto naturales como actividades humanas, pero que además estamos en un contexto de múltiples vulnerabilidades que han sido construidas históricamente, creando condiciones de fragilidad, pues el riesgo en nuestro país es muy alto para las comunidades, para las personas, para todas y para todos. Si analizamos el impacto de los desastres, además de la lamentable pérdida de vidas humanas y del altísimo costo que generan los desastres, pues también es importante no dejar de lado todas las afectaciones que tienen que ver desde el punto de vista humano. Afectan la calidad de vida y el bienestar de las personas, limitan el pleno desarrollo y comprometen la sostenibilidad, comprometen la seguridad humana y limitan los derechos humanos. Por ello, es necesario en esta nueva visión que se busca para gestionar los riesgos, hacerlo en un marco, en un esquema de gobernanza del riesgo, como se promueve a nivel internacional. Es decir, deben de participar activamente y comprometidamente, de manera coordinada, todos los actores que están involucrados: gobierno, sociedad, iniciativa privada, academia, donde todos salen ganando y todos cumplen con sus obligaciones y sus responsabilidades. Es así que se vuelve imperativo resaltar la importancia de la niñez y de la juventud en la gestión integral del riesgo de desastres. Es fundamental, ya lo mencionó Fer, reconocer que son sujetos activos de derechos y obligaciones,
pero que además también tienen vulnerabilidades diferenciadas que enfrentan niños, niñas y jóvenes y requieren una atención especial. Es necesario tener en cuenta sus necesidades específicas, considerando su edad, género, roles, contexto económico. Por otro lado, es crucial entender que los niños, las niñas y los jóvenes no solo son receptores pasivos de información, sino que también pueden ser agentes de cambio y contribuir significativamente a la reducción del riesgo. Su participación activa desde la toma de decisiones, el diseño e implementación de políticas, programas y proyectos relacionados con la gestión del riesgo es fundamental para prevenir y garantizar una respuesta efectiva de estos grupos ante situaciones adversas. Además, al considerar las vulnerabilidades diferenciadas, se pueden identificar cómo los desastres impactan de manera distinta a la niñez y a las juventudes en comparación con otros grupos poblacionales. Esto permite desarrollar estrategias específicas para proteger sus derechos, garantizar su bienestar y promover su participación inclusiva en todas las etapas de la gestión del riesgo. En resumen, reconocer a la niñez y juventud como sujetos activos en la gestión del riesgo de desastre implica valorar su participación e involucramiento en los procesos de decisiones. Solo así podremos construir sociedades más resilientes, donde se promueve el ejercicio pleno de derechos y se les brinden las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos que pueden surgir, garantizando así un territorio seguro y sostenible hoy y para las generaciones futuras. Es por ello que se organizó este conversatorio. Agradecemos también a las moderadoras que nos van a apoyar aquí en la moderación, a Saidi y a Tonali. Muchas gracias y nuevamente a los ponentes y a todas las personas que nos están viendo y que se incorporaron a través de este foro. No me queda pues más que agradecer, desear mucho éxito y que sea de mucho provecho para todas y todos. Muchas gracias, Maricel. Muchas gracias, ingeniero. Asimismo, le cedo la palabra a Fernando Gal Rodríguez para que nos brinde unas breves palabras de bienvenida. Fernando, por favor. Claro que sí, Fernanda. Sí se escucha, ¿verdad? ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. Sí, se escucha. Súper, perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues a nombre de la licenciada Constanza Tort, encargada del despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, pues un agradecimiento muy especial al CENAPRED por invitarnos a reflexionar sobre estos temas. Ahorita voy a abundar un poco sobre ello, pero pues quiero saludar también a mis colegas del sistema DIF, de UNICEF y especialmente a las moderadoras Saidi y Tonali. Entonces vamos a tener una jornada muy interesante donde vamos a aprender mucho todas y todos. Nos parece bien importante este evento porque y lo celebramos porque se dialoga directamente sobre cómo incluir los puntos de vista y cómo involucrar en acciones directas e indirectas potenciales a niñas, niños y adolescentes, como ya se ha dicho, como un actor fundamentalmente empoderado y activo. Es de suma importancia conversar sobre estos puntos porque informar, consultar e involucrar nos ayuda a las niñas y los adolescentes, nos ayuda a que con la debida precaución, sin volverles a afectar, comprender qué están sintiendo, qué necesitan y cómo pueden aportar es fundamental. Yo cierro con una frase de la observación 12 del Comité de los Derechos del Niño, que puede ponernos en el marco de por qué favorecer procesos participativos es útil para el propio desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. La observación general 12, el derecho del niño a ser escuchado al respecto, nos dice, nos ayuda a las niñas y a los niños y adolescentes, les ayuda a retomar el control de su vida, contribuye a la recuperación, fomenta las aptitudes de organización y fortalece el sentimiento de identidad. Entonces, es increíble todo lo que se puede lograr con informar, con consultar y con involucrarles, y de esos 3 aspectos yo iré hablando a lo largo del conversatorio. Entonces, muchas gracias al CENAPRED y pues aquí seguimos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Fernando. Por favor, Leticia Sosi, de UNICEF. Muy buenos días con todos y con todas, bienvenidos. Igual agradecer la invitación, nos da mucho gusto poder participar el día de hoy en esta importante conversación, especialmente, ¿no?, con los jóvenes y los adolescentes que están por UNICEF, nuestro principales, ¿no?, objetivo para su desarrollo, para su apoyo, para su empoderamiento. Entonces, solamente comentarles que pues por parte de UNICEF siempre nosotros buscamos, ¿no?, esta participación, este empoderamiento desde diferentes puntos de vista, ¿no?, tanto en la sociedad a través de la consulta con instituciones, pero también trabajamos a nivel más local también con esa importancia de la reducción de riesgo de desastre, la gestión integral de riesgo, desde los primeros momentos, ¿no?, desde las escuelas, desde la educación básica, donde, digamos, las escuelas son estos espacios fundamentales para desarrollar esta cultura, ¿no?, esta cultura de gestión de riesgo, de preparación, de mitigación y también adaptación a los riesgos que estamos enfrentando. Todo el apoyo de UNICEF a través de los programas, también ¿no?, de crear estos espacios donde los jóvenes pueden participar, es de fundamental importancia. Y bueno, a lo largo del conversatorio también quizás habrá la oportunidad también de presentarles algunos de los proyectos específicos, ¿no?, de UNICEF en que estamos participando y cómo estamos empujando estos temas. Entonces, bueno, me da mucho gusto participar y esperamos que sea de verdad una sesión muy fructífera. Muchas gracias. Muchas gracias, Leticia. Una disculpa, hace ratito se me pasó mencionarte, pero también te agradecemos mucho tu participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Leti. Por favor, le cedo la palabra a Mario Páez, de INJUVE. Por favor, Mario. Hola Fernanda, muchísimas gracias. Muy buen día a todas y todos. Me da muchísimo gusto poder saludarles a nombre del Instituto Mexicano de la Juventud. Ingeniero Guevara, siempre es un privilegio poder compartir este tipo de espacios con usted, lo mismo que con Alejandra del Sistema Nacional DIF, con Fernando de CIPINA, con Leticia de UNICEF. Me da muchísimo gusto de verdad poder compartir este conversatorio a todas las personas que nos acompañan dentro de la plataforma y que estarán seguramente siguiendo la retransmisión. Un saludo muy afectuoso del titular del Instituto Mexicano de la Juventud, de Guillermo Santiago, y de todas y todos quienes integramos el instituto. Como mensaje inicial, lo que quisiera básicamente compartir es que desde siempre hemos celebrado no solo la posibilidad de interactuar en este tipo de espacios, sino hemos celebrado con gran firmeza algo que justamente mencionaba el ingeniero Guevara en su mensaje inicial, este cambio de paradigma que se ha visto y que se ha hecho patente, empujado por el Senapred desde hace algunos años, pero con particular énfasis este cambio de paradigma que se ha dado en la actual administración. Se hablaba de un concepto fundamental, la gobernanza del riesgo, que es algo que en los documentos y desde la Agenda 2030, el Acuerdo de París, el Marco de Sendai, se hace muchísimo énfasis, pero que de pronto ver materializado, como se ha visto materializado en políticas públicas, en políticas integrales de inclusión, es verdaderamente complicado y realmente consideramos desde el INJUVE que es digno de subrayar el modo en el que este cambio de paradigma finalmente podemos decir con firmeza se está consolidando en nuestro país. Este cambio de paradigma que, como se ha dicho y que se va a profundizar en las siguientes intervenciones, está centrado específicamente en ir mucho más allá, como se decía, del análisis de las vulnerabilidades específicas de las personas adolescentes y jóvenes, incluso más allá de un segundo nivel que hace algunos años parecía la punta de lanza hasta donde podíamos llegar, que es cómo incluimos a las personas adolescentes y jóvenes en ciertas actividades que de forma natural, lo digo muy entre comillas, se consideraba que era donde las personas adolescentes jóvenes tenían participación. Hablo, por ejemplo, de la elaboración del Plan Familiar de Protección Civil, donde se ha demostrado, por supuesto, que la participación de este sector es fundamental, o de la difusión con respecto a la conciencia y la importancia de la mochila de emergencia. Eso sin duda también es fundamental, pero insisto, un segundo nivel que parecía que era hasta donde podíamos llegar hace algunos años en nuestro país. Y con este cambio de paradigma hemos llegado a un tercer nivel, lo repito con firmeza, podemos decir que por fin hemos llegado a este nivel en el que verdaderamente se incluye a las personas adolescentes y jóvenes y se reconoce el altísimo potencial y la alta especialización que hoy en día tenemos ya allá afuera en este sector. Alta especialización que, como también se mencionaba en la introducción, se ha visto reflejada
en la elaboración de estudios geotécnicos, en el mapeo participativo, en la participación y elaboración de cartografía de riesgos, de mapas de inestabilidad, que hoy en día, hay que decirlo, en muchos países no sucede, no se ha llegado a ese tercer nivel de inclusión. Me parece que poder decir el día de hoy que en nuestro país lo hemos logrado, lo estamos consolidando, sin echar campanas al vuelo, porque el día de hoy vamos a hablar también de los retos que tenemos todavía por delante, es algo sin duda digno de subrayar y de celebrar. Así que muchísimas gracias por este espacio, a las personas con las que tendré el gusto de compartir ese conversatorio, a quienes acompañan a través de la plataforma, que por cierto, gran convocatoria siempre la del Senapred. Estoy viendo la lista de participantes y celebro que seamos tantas personas dentro de este conversatorio, y a quienes están siguiendo la transmisión. Estoy seguro que va a ser una sesión muy provechosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mario. Y por último, pero no menos importante, por favor, Ale, del Sistema Nacional de IPS, por favor. Muchísimas gracias, no, hombre, pues primero que nada agradecer a Senapred por habernos invitado a participar de este importante conversatorio. Obviamente, en completo acuerdo con los demás compañeros panelistas, fomentar el trabajo de participación de las niñas, niños y adolescentes es nuestro primer eje, y todos tenemos que trabajar de la mano, dado que es el interés superior de la niñez, y es lo que nosotros perseguimos: el bienestar, la participación, potenciar su voz y hacer que ellos y ellas tengan la misma valía en todas las preparaciones, proyectos que todo el gobierno de los 3 niveles tenga, hacer que ellos también de manera activa, dando sus propuestas, dando sus ideas, los tomemos en cuenta, porque precisamente está muy bien todo lo que nosotros tenemos visualizado en cuanto a hacer que ellos participen y brinden opinión, pero el deber que tenemos nosotros, que estamos del otro lado, tenemos que hacer que su voz valga, ¿no? Entonces, la importancia que ahora ahí estamos trabajando en el sistema DIF es hacer que esa voz de ellas y ellos se potencialice. Entonces, todos estos eventos de participación, todos estos espacios, foros abiertos, todo este bagaje que ahora estamos en este nuevo, estoy totalmente de acuerdo con Mario Páez, que estamos abriendo nuevas brechas en el que quizá antes en los gobiernos se era desde los escritorios, y ahora es esto, estar con las niños, niñas y adolescentes, estar interinstitucionalmente trabajando y siempre empujando hacia el mismo lado, ¿no? Entonces, muchas gracias a nombre de todas mis autoridades, Nuri Fernández, que es nuestra titular, nuestro procurador Oliver, nuestra directora general, que es la doctora Liz Rosat, y nuestro director juventino, que a nombre de ellos les envía un cordial saludo. Gracias. Bien, pues muchas gracias, Mario, Alejandra, Fernando, Leticia, y a todos y a todas los que están conectados. Estoy seguro que va a ser de mucho interés, y más que el interés, sobre todo, que nos sumemos a esta transformación que estamos buscando de inclusión de niños, niñas y adolescentes. Pues sin más, damos por inaugurado este conversatorio: la importancia de la niñez y la juventud en la gestión integral del riesgo de desastres en México. Enhorabuena y muchas felicidades a todos. Muchas gracias, ingeniero. Y gracias. Es así como damos inicio a este conversatorio. Les voy a dar brevemente las semblanzas de nuestros participantes y de nuestras moderadoras, para poder así dar paso a sus intervenciones y no tener como estas cortes para poderlas mencionar. Entonces voy a empezar, me voy a permitir leer la semblanza de Fernando Gal Rodríguez. Él es licenciado en Psicología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco y maestro en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora. Cuenta con estudios en Antropología Social, así como diplomados en Derechos de la Niñez por la UAM y la Universidad de Valencia. Ha colaborado en el programa de infancia de la UAM en organizaciones de la sociedad civil como The Hunger Project México y Save the Children México. En agosto del 2017 publicó su libro La niñez como sujeto de derechos en las intervenciones sociales. Y desde 2016 colabora en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes como director de promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el diseño e implementación de mecanismos de participación para las niñas, niños y adolescentes. Continuamos con Leticia Sosi. Es actualmente especialista de educación en emergencias en UNICEF México. Es responsable de los programas de emergencia, así como de la agenda de cambio climático desde el sector educativo. Previamente ha cubierto el rol en UNICEF Ecuador de coordinadora en la respuesta de la crisis migratoria de personas en movilidad desde Venezuela en las fronteras entre Ecuador y Colombia.
En 2017 se desempeñó como coordinadora de UNICEF en respuesta a los sismos de Puebla y Morelos. Y tiene más de 8 años trabajando en gestión del riesgo, preparación a emergencias y programas de medio ambiente y desarrollo sostenible. Muchas gracias, Leti. Me continúo con Mario Páez Ortega. Es abogado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y maestro en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencias Económicas, el CIDE. Ha coordinado como parte del gobierno de la Ciudad de México múltiples procesos de planeación estratégica, diseños de políticas públicas y mecanismos de coordinación interinstitucional en temas como erradicación del trabajo infantil, prevención del embarazo adolescente, movilidad social e intergeneracional y otros relativos al enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes. Actualmente se desempeña como director de investigación y estudios sobre juventud en el Instituto Mexicano de la Juventud, INJUVE. Y por último, y no menos importante, Alejandra Calvo Franco es licenciada en psicología con especialidad en terapia breve y centrada en soluciones por la UNAM. Actualmente cursa el 4º semestre de la licenciatura en Derecho en la UNAM y tiene un diplomado de diseño de políticas públicas, matriz de indicadores y administración de riesgos. Cuenta con una amplia trayectoria laboral. Uno de sus puestos fue jefa de capacitación y escalafón del DIF Ciudad de México, jefa de apoyo normativo, capacitación y administración de personal en la Cámara de Diputados, y entre otros. Actualmente se desempeña como subdirectora de Desarrollo de Contenido de Prevención en el Sistema Nacional DIF. Muchas gracias a nuestros ponentes y voy a dar paso a las semblanzas de nuestras moderadoras, ¿no? Que nos van a ser parte de este conversatorio. Comienzo con Saidi Carrillo González. Actualmente es miembro activo del movimiento Scout como representante juvenil en su grupo y estuvo como coordinadora provincial de la red de caminantes. Dentro del movimiento Scout trabaja en varios proyectos actuales que tienen como objetivo brindar conocimientos de la comunidad, buscar un mundo más sostenible y fomentar el empoderamiento femenino. Cabe mencionar que es su 2º año como embajadora del comité You Report México. Bienvenida y muchas gracias. Y por último tenemos a Tonali Martínez Castillo. Ella ha colaborado como voluntaria en instituciones que brindan asistencia humanitaria, teniendo como experiencia la capacitación enfocada en temas de prevención y atención de emergencias. Les agradecemos mucho y damos por inicio al conversatorio. Tonali, Saidi, les cedo a ustedes la palabra. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Me da mucho gusto el poder participar en este conversatorio y, bueno, estar con tan distinguidas personalidades aquí el día de hoy. Tonali, no sé si te encuentres por ahí. Bueno, buenos días. Antes que nada, es un gusto estar con ustedes, compartir este momento pues, con ustedes. Mi cámara en estos momentos me está fallando, me está poniendo de prioridad pues, el audio, no sé a qué se deba, pero aquí estamos. Bueno, me gustaría empezar con que los jóvenes el día de hoy pues somos un verdadero agente de cambio y desde mi perspectiva como activista siempre se ve que cuando hay una crisis, las asociaciones, escuelas, organizaciones no gubernamentales siempre asisten de manera, ponen centros de acopio o puntos para poder proporcionar una ayuda humanitaria. Entonces, para poder solventar esta situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas. Entonces, me gustaría que empezáramos con esta primera pregunta. Tonali, ¿me ayudas con ello? Claro, la primera pregunta es, en los últimos años, ¿cuáles han sido las acciones que se han implementado para integrar a personas jóvenes, niños, niñas y adolescentes en el tema de la gestación integral del riesgo? Fernando, ¿qué nos podrías decir de esta pregunta? Creo que sí, muchas gracias, Saidi y Tonali. Yo traje una presentación muy breve para esta primera pregunta. Si me pueden ayudar a proyectarla, por favor. Mientras se proyecta, contarles, voy a quitar mi cámara tantito, como a Tonali también me está fallando la cámara, entonces va a ser más fácil también para mí.
Bueno, mientras se proyecta, contarles que desde la Secretaría Ejecutiva de Disciplina constantemente estamos trabajando sobre 3 ejes en general para todos los mecanismos. Una parte, informar a las niñas y adolescentes directa e indirectamente, pero también les pedimos opinión, les consultamos. Ese es un segundo componente. Les preguntamos qué piensas, qué sientes, qué estás necesitando. Y un tercer componente es involucrarles de manera directa o indirecta para ciertas acciones. Bueno, la que viene, por favor, creo que ya se ve. Bueno, sobre informar, contarles que sobre la gestión integral del riesgo de desastres, les vamos a mostrar algunas compartibles que pueden ustedes encontrar en nuestras redes sociales de la Secretaría Ejecutiva del CIPINA, con la herramienta que tienen más arriba, donde viene un menos y un más, ustedes van a poder ampliar esta imagen también. Sobre informar, tratamos de trabajar directamente con mamás, papás, tutores, es decir, con adultos referentes constantemente, donde a través de ellas y ellos, que es nuestro primer contacto, para que a través de ellas y ellos, todo el tema de informar, pero precisamente contarles en qué es lo que está sucediendo y fomentar en ellas y en ellos que puedan expresar lo que están sintiendo, nos parece fundamental. O sea, ahí tienen 2 ejemplos sobre la conmemoración de los sismos de 1985 y 2017, sobre pues el papel que tenemos como adultos referentes de escuchar todo el tiempo, ¿no? Entonces, aquí le estamos informando a las mamás, papás, pues todo el tema de la importancia de generar preguntas simples como ¿cómo estás? ¿Cómo te estás sintiendo? Para favorecer la expresión. La que viene, por favor. Entonces, el papel de informar a las niñas y a los niños viene a través de mamás y papás, por ejemplo. Aquí tenemos consejos, por ejemplo, que se tiene que hacer ante un huracán, pero también hablamos mucho sobre el tema de expresión emocional. Sensibilizamos a las mamás y a papás sobre lo que están, a todos los adultos referentes. Cuando hablo de un adulto referente, me estoy refiriendo al adulto más cercano a las niñas, niños y adolescentes, a quien más confianza en general le tienen. Su mamá, su papá, un tutor, o puede ser alguien de la familia extendida. Entonces, sensibilizamos a las mamás y papás al adulto referente, sobre los miedos, sobre el trauma que están viviendo, sobre la importancia de que puedan expresarse, así como ciertos o consejos que pues muchas instituciones, y bueno, especializadísimas como el Senapred, ofrecen. La que viene, por favor. Sobre consultar en 2017, y ya hablé sobre informarles, entonces informar forma parte de preguntarles a las niñas y a los niños cómo están sintiendo y contarles lo que está ocurriendo, los propósitos. Y aquí, como les decía, colaboramos con los adultos referentes. Sobre consultar en 2017, y también lo van a poder encontrar en nuestro sitio web y también en nuestras redes sociales. Y aparte, hicimos una consulta a través de un cuestionario abierto en redes sociales y además a través directamente en campo, porque fuimos apoyados por diversas instituciones, a partir de los sismos de 2017. A ese cuestionario le llamamos opina en la reconstrucción. Entonces invitamos a las niñas, niños y adolescentes a que nos dijeran pues cómo se estaban sintiendo y qué era lo que era necesario reconstruir, qué era lo que necesitábamos hacer y ellos y ellas cómo podían participar. La que viene, por favor. No voy a abundar en los resultados para que por cuestiones de tiempo, pero contarles esta presentación, se las vamos a dejar, está en nuestro sitio web, pero nos dijeron cosas como bien interesantes, como el 56% nos dijo que les gustaría ensayar con mucha más frecuencia los simulacros, que las casas y las escuelas fueran la prioridad en la reconstrucción,
pero especialmente las escuelas. La que viene, por favor, estos resultados los estuvimos publicando. E insisto, pues pueden encontrar el reporte. Les preguntamos sobre las emociones, ¿no? Y por supuesto es el miedo, la tranquilidad, la ansiedad, ¿no? Son las 3 emociones primordiales, entre muchos otros resultados. Es decir, preguntarles cómo se están sintiendo, qué piensan y qué pueden hacer y qué es necesario hacer, nos pareció en ese momento fundamental. La que viene, por favor, y ya con esto cierro. Con otras instituciones pudimos para involucrar, o sea, es decir, ya les informamos, ya les preguntamos cómo están sintiendo, ya les preguntamos qué se necesita, qué está ocurriendo y cómo lo podemos ir resolviendo, manejando, cuáles son las prioridades, pero ahora es tú qué puedes hacer. Entonces, sacamos 2 guías, una que sacamos con la Secretaría de Educación Pública y otra que sacamos con el Instituto Nacional de Mujeres. Entonces, los primeros días en el aula, después de la emergencia, una guía para docentes, ¿no? Donde empieza la guía preguntándoles cómo se están sintiendo las chicas y los chicos, pero después va trascendiendo las actividades hacia la movilización. Lo mismo ocurre con un día muy movido, que es un cuento donde invita primero a ver cómo nos estamos sintiendo, nos invita a recuperar, pero también nos invita a ver qué podemos hacer. Entonces, yo con esto cerraría, donde informar, consultar, involucrar se vuelve de suma importancia para nosotros y lo necesario que es considerarlos como un actor potencial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Me parece increíble cómo lo trabajan, el informar, consultar y involucrar, especialmente la parte de consultar e informar, donde valida las emociones y bueno, hablan un poco de la expresión emocional, porque creo que es un tema de suma importancia que tenemos que darnos, no solamente a los jóvenes, sino a toda la población, el validar esas emociones que podemos afrontar. El hecho de estar en una crisis no solamente involucra la acción económica de la pérdida de materiales, sino también la afectación a nivel emocional que nos causan. Entonces, me parece un excelente punto. Muchísimas gracias. Bueno, pasamos... Bueno, yo tengo una pregunta hacia Fernando, debido a, pues, las emociones de las personas. Como ustedes saben, no solo estamos exclusivos. ¿Cómo podría llevarlo a cabo si tengo a una persona, ya sea con síndrome de Down o así, sea un niño, adolescente o un adulto mayor? Sí, por supuestísimo. Mira, aquí los especialistas del Senapred nos podrán decir un poco más, ¿no? Pero justamente los primeros auxilios emocionales pues son para todas las personas, ¿no? Que puedas inhalar, exhalar, concentrarte en otros temas, hablar sobre hablar y hablar sobre lo que estás haciendo, sobre lo que está sucediendo, sobre cómo te estás sintiendo. Pero hay otros recursos. Cuando ocurren este tipo de situaciones de emergencia, pues a veces nos podemos quedar sin habla, ¿no? Del shock tan poderoso que fue. El recurso del dibujo, por ejemplo, dibújame cómo te estás sintiendo, veo que te estás sintiendo asustado, dibújame cómo es ese miedo, de qué está hecho, de qué están hechos esos nervios. Entonces es posible, con todos los rangos de edad y con todos los contextos en cómo viven las personas y todas las condiciones que puedan tener. O sea, atenderles de inmediatamente cómo se están sintiendo es fundamental. Muchas gracias por contestarme gusto. esta duda. Claro. Bueno, damos continuación con Leticia. Muchas gracias, colega. También tengo una pequeña presentación. Les voy a compartir mi pantalla, por favor. Me avisan
cuando la puedan ver. ¿Ven la presentación? Sí, ya se puede ver la presentación. Ok, parece. Pues muchas gracias. Primero, bueno, comentarle, ¿no?, que desde UNICEF, como también le mencioné en la apertura, trabajamos en diferentes sectores, ¿no?, o ejes, y todo tenemos este enfoque transversal de la participación, del empoderamiento. El día de hoy, por un tema, bueno, de tiempo y para presentarle algunas cosas más en específico, me estoy un poco enfocando más en el tema de cómo estamos manejando la importancia de la gestión de riesgo y desastre en las escuelas, en el sector educativo, y cómo estamos apoyando a los jóvenes, a los adolescentes, para que a través de las escuelas puedan tener este conocimiento y puedan hacerse escuchar sus ideas, sus prioridades y la importancia, ¿no?, sobre estos temas. Entonces, primero, bueno, ¿por qué, no? Estamos trabajando en escuelas estos temas de gestión de riesgo. Pues es una cuestión de derechos, ¿no? No es solamente las escuelas. Para UNICEF son lugares donde sí, digamos, se puede llevar a cabo el desarrollo del niño, niñas, adolescentes, desde el punto de vista, pues, del aprendizaje, ¿no? Pero no solamente esto, también las escuelas son puntos fundamentales donde se puede desarrollar el conocimiento, las capacidades para la vida, ¿no?, los hábitos, y se puede crear esta cultura de gestión de riesgo, esta cultura de prevención y también de preparación a emergencias. Entonces, es importante porque cuando hay una situación de emergencia, cuando hay un desastre, pues las escuelas están afectadas, a veces los niños no saben qué hacer, y no es solamente, como decía, ¿no?, un tema de afectación de infraestructura, de afectación del material escolar, sino es todo lo que viene de las consecuencias de tener, por ejemplo, una escuela cerrada, ¿no?, después de un desastre. Entonces, toda la afectación emocional, psicosocial, pero también, ¿no?, otro tipo de riesgos que se pueden tener, como pues el riesgo de abandono escolar, de violencia, y toda esa parte. Entonces, para nosotros esto es fundamental, trabajar en las escuelas, y el día de hoy le voy a presentar algunas cosas, algunos proyectos que estamos llevando a cabo desde UNICEF. Uno es uno que se llama Casita de Agua Energía. Estamos trabajando este proyecto con jóvenes, adolescentes, bueno, con adolescentes de escuelas secundarias. Son 30 escuelas que estuvieron participando de 3 estados, Guerrero, Estado de México y Ciudad de México, y es un programa que se basa en lo que es la participación, empoderamiento y, digamos, poder que los adolescentes pueden tomar estos conocimientos y aplicarlo en sus escuelas y también en sus casas. Entonces, el programa se basa en 2 ejes. Uno es, pues, la provisión de una infraestructura resiliente al clima para la captación de lluvias, que básicamente sirve para purificar agua y también tener este componente, ¿no?, de poder proveer agua a la escuela, y todo lo que es alrededor de esta infraestructura, que la casita es un programa pedagógico lúdico, donde se forman adolescentes a través de comités, se forman a través, pues, del conocimiento, ¿no?, de qué es la gestión de riesgo, cuáles son los riesgos que se pueden tener en tus escuelas. Otro riesgo también relacionado, ¿no?, con acceso al agua, acceso a la salud, adaptación y mitigación al cambio climático. Y este programa se basa en la formación de estos comités, como le mencionabas. Uno, la formación de comité de docentes, que también pueden, por eso se llama un impulso, que pueden impulsar las actividades en las escuelas y pueden apoyar a los adolescentes, a los estudiantes. Y luego la formación de comité Casita de Agua, que sí son de estudiantes, son estudiantes que ellos han querido ser parte, ¿no?, del comité, y están participando, no solamente capacitándose, pero también presentando, por ejemplo, proyectos en sus escuelas, identificando los riesgos, poder pasar estos conocimientos a los otros estudiantes en la escuela,
y fomentar estas acciones de preparación a emergencia, ¿no? Entonces, ellos trabajan también con los comités de las escuelas para todo lo que es los simulacros, todo lo que es la preparación de planes de contingencia, y pueden dar su perspectiva, pueden decir, para mí este riesgo, ¿no? Eso es lo importante. A veces vemos los riesgos de las escuelas desde el punto de vista de los adultos, pero lo que es importante para nosotros es que el estudiante mismo pueda decir lo que no se siente cómodo en las escuelas, lo que siente como riesgo, y poder proveer también iniciativas y soluciones. Otra cosa que estamos haciendo son algunos manuales, alguna herramienta nada más mencionándole, que son manuales de cambio climático, que incluye un capítulo sobre escuelas preparadas, escuela segura, y estos manuales están libres en internet, lo pueden buscar como el cambio climático y mis derechos. Hay una versión para estudiantes, y también estos manuales se han, digamos, lo hemos trabajado a través con la plataforma México X para hacer unos cursos en línea masivos, que también ahora están abiertos en la plataforma de México X con la colaboración también del INEC, el Instituto de Ecología y Cambio Climático, y están disponibles para tanto pues estudiantes de normal, ¿no? Que la idea es que los jóvenes también que quieren ser docentes puedan prepararse para que ellos mismos luego apliquen este conocimientos en su futuro trabajo, y los docentes que están ya practicando en las clases. Entonces, con eso termino y muchas gracias. Bueno, para pues agregar como una conclusión, en lo personal, a mí como una adolescente, los proyectos que se están implementando pues hoy en día, como los que acabamos de ver, pues nos abren muchas ¿cómo decirles? Las expectativas de cómo yo puedo apoyar, porque como lo estamos viendo, no solo es de las personas mayores van a realizar el proyecto, sino también se me está preguntando a mí el cómo lo puedo ayudar, cómo me siento, cómo pues puedo mejorar, y no solo hacia mí, sino hacia la demás población. Da mucho gusto escuchar eso. Por eso estamos trabajando en las escuelas, para que sí puedan tener también esta confianza de decir, ¿no? De participar y decir, para mí esto es importante, eso no es importante, lo siento como riesgo, y poder proveer estas soluciones, ¿no? Porque realmente todos los chicos con los que hemos trabajado tienen muchísimas ideas, y a veces muy out of the box, ¿no? O sea, muy diferentes de la visión de los adultos. Entonces, muchas gracias también. Ok, pasamos con Mario. Mario, ¿estás por ahí? Hola, Saidi. Hola, mucho gusto. Bueno, seguimos con la misma pregunta. ¿Qué acciones han implementado para las Muchas juventudes? gracias. Muchísimas gracias, Saidi Tonali. Siendo yo parte del Instituto Mexicano de la Juventud, no me puedo sentir más congratulado y orgulloso de ver que este importante conversatorio esté siendo moderado por dos mujeres tan jóvenes y tan talentosas. Nos ayuda a recordarnos mutuamente por qué y para quiénes trabajamos todas las instituciones que estamos el día de hoy acá presentes. Nos ayuda a recordar también que desde la adolescencia, desde la juventud, no solamente hay mucho que decir y que aportar. Desde la adolescencia y desde la juventud, hoy en día podemos decir que está el eje rector de la transformación en términos generales que en el país estamos viviendo. Así que una felicitación enorme por su participación tan activa. A ver, ya desde 2015, con el marco de Sendai, en realidad desde antes, con el marco de Acción de Hyogo, se nos recordaba con gran énfasis que uno de los principios justo de ambos documentos es el tema de cómo el empoderamiento, que bien mencionaba Leticia, es un requisito, un prerequisito indispensable para que ciertos sectores de la sociedad puedan hacer valer su derecho a la participación efectiva. Es decir, para verdaderamente poder apostar a la participación inclusiva, tenemos que observar un conjunto de prerequisitos que hay que construir, una suerte de entorno habilitante para la participación, el ejercicio de derechos, para la incidencia. No podemos pensar que es suficiente con decir hay un gobierno, hay un conjunto de instituciones
de puertas abiertas, que tienen políticas, programas para que las personas adolescentes y jóvenes vengan, participen, aporten, adopten las políticas y las repliquen en las calles. No es suficiente con ello, y el propio Marco de Sendai, como decía, lo reconocía en uno de sus ejes principales. Se requiere este ejercicio de empoderamiento. Y empoderamiento es un concepto que puede ser muy abstracto si no lo aterrizamos efectivamente en actividades específicas que en el agregado construyan ese entorno habilitante del que mencionaba. Desde el Instituto Mexicano de la Juventud, derivado justamente de la pandemia, un poco antes comenzamos con acciones de inclusión que ahora quiero mencionar en materia específica de gestión integral de riesgo de desastres. Pero derivado de la pandemia se generó un programa que a mí me parece que ha resultado fundamental por los resultados propiamente que ha generado en sí mismo. Y es un componente que hemos llamado contacto joven. Ahora que Fernando desde CIPIN hablaba de este concepto tan interesante de los primeros auxilios emocionales, ante la manifestación de distintos tipos de desastre, ante la manifestación de distintas contingencias como lo vivimos con la pandemia, se requería, así se identificó desde el INJUVE, una acción, un programa de articulación de esfuerzos que atendiera esos primeros auxilios emocionales y fuera también incluso un poco más allá. Explico muy rápidamente para hablar un poquito de lo que estamos empujando desde el INJUVE en términos generales. Hablando de esta lógica de entorno habilitante y empoderamiento. Contacto Joven es un programa que está dirigido al fortalecimiento de la salud mental, a este primer canal de escucha, de atención ante una eventualidad de distintas proporciones y manifestaciones, en este caso específico de la pandemia por COVID-19. Es un componente a través del cual tú, por medio de WhatsApp, puedes enviar un mensaje con la palabra contacto y una persona de tu misma edad, una persona joven, estará, que son parte de nuestra red nacional de voluntariado, han sido personas capacitadas por la UNAM, por la Unidad de Servicios Psiquiátricos de la Secretaría de Salud, incluso por UNICEF, justamente a través de la plataforma YouReport, que se ha estado utilizando, hemos estado colaborando en conjunto. Este primer acercamiento, este primer ejercicio de contención emocional que se brinda, actualmente ha tenido una gran participación que se ha llevado a poco más ya de 65,000 personas beneficiarias de este programa, que da esta primera contención, escucha emocional, y que de detectar en algún momento un caso específico que requiere de un contacto mucho más presencial, les canaliza a esas instituciones que he mencionado de atención a la salud mental, o también incluso a través de la red de instituciones de juventud que articula el Instituto Mexicano de la Juventud. Como saben, en cada entidad hay una secretaría, subsecretaría, Instituto de la Juventud, que forma parte de un sistema de coordinación que se articula desde el Instituto Mexicano de la Juventud, y se canaliza a través de esas instituciones estatales a las instituciones en sus entidades que puedan darle este apoyo mucho más cercano. También hablando de la pandemia por COVID-19, generamos un estudio llamado Voces 19 en conjunto con Population Council, en el que más de 200,000 personas jóvenes expresaron sus opiniones, hablando también de esta lógica importantísima del escucha y recuperar todas las experiencias desde las juventudes, no solamente para y por las juventudes, para el diseño de políticas públicas, en el que tenemos información importantísima sobre cómo se vive desde la juventud, desde la adolescencia, una contingencia, un desastre de distintas manifestaciones, como decía hace algunos minutos, y que ha estado sirviendo para que desde el INJUVE podamos aportar insumos al diseño de políticas públicas en la lógica de coordinación interinstitucional. También como parte de esos esfuerzos de generación de ese entorno habilitante del que hablaba, hemos lanzado desde hace 2 años ya una Jornada Nacional sobre Perspectiva de Juventudes. Quiero ir cerrando esta primera intervención con esta idea. Esta Jornada Nacional sobre Perspectiva de Juventudes tiene 2 objetivos. El primero es posicionar el tema de cómo la transversalización de la perspectiva de juventudes es fundamental para lograr ese empoderamiento en todas las arenas de política pública. Lo mismo si hablamos de inteligencia policial o de cambio de paradigma en la iniciativa privada o de gestión integral del riesgo de desastres. Con esta Jornada Nacional, ya hablaba yo de 2 objetivos, se consigue este segundo, que es la generación de competencias, principalmente en las personas servidoras públicas, también con la sociedad civil y con colectivos de personas jóvenes en todo el país, para garantizar que este ejercicio de derechos y que esta incidencia que estamos buscando para lograr la participación efectiva e inclusiva sea cada vez, como ya hace rato, una realidad en nuestro país. Hemos llegado con esta jornada ya a más de 15,000 personas en 9 formatos distintos que van desde trabajar con congresos locales con cómo legislar con perspectiva de juventudes, cómo incluir la participación y fomentar la participación de las personas jóvenes. Hablaba yo de que esta Jornada Nacional de Perspectiva de Juventudes
se va mucho más allá de solo visibilizar el tema de las personas jóvenes y la inclusión en sí misma, sino de la generación de competencias. Para ello seguimos 4 ejes rectores. El primero de ellos es el que quiero detenerme solamente un minuto. El reconocimiento a la capacidad de agencia de las personas adolescentes y jóvenes, es decir, la capacidad de tomar decisiones con plena conciencia de cómo estas decisiones afectan mi realidad y las de otras personas con las que interactúo en una estructura. La teoría de la gente y la estructura, ya sea mi familia, la sociedad, la escuela, el lugar donde trabajo, la organización de la sociedad civil en la que participo, etcétera, para ir generando ese entorno habilitante en el que tanto insistimos desde el INJUVE. Un segundo componente de los 4 es la intergeneracionalidad, que es también fundamental en el diseño de políticas públicas en la materia de la que estamos hablando. En la perspectiva de juventudes y de adolescencia no es solamente un problema de las personas jóvenes y adolescentes, es un problema que nos compete a todos los sectores de la sociedad, de todas las edades, y en esa lógica es que el diseño de políticas públicas debe también dirigirse. El tercer y el cuarto enfoque son los espacios y territorios juveniles, cada vez más espacios en donde las personas jóvenes sean las voces protagonistas, como decía hace rato, justo sobre la participación de Saidi Tonali, pero con muchísimos otros ejemplos que se mencionaba en la intervención inicial en materia de protección civil, en particular con la participación y este reconocimiento al alto grado de especialización. Y finalmente el tema de la inclusión. Cierro con una frase que a mí me gusta mucho cuando hablamos de perspectiva de juventudes. Alguna vez en literatura alguien dijo, no existe eso que entendemos como México. Hay muchos Méxicos dentro de eso que llamamos México, tantos como realidades las personas viven allá afuera. Siempre decimos en nuestras jornadas nacionales de perspectiva, no podemos seguir hablando de la juventud mexicana. Tenemos que empezar a hablar de las juventudes mexicanas, porque si hablamos de la juventud mexicana y decimos, por ejemplo, en materia de gestión integral, hay que desarrollar estrategias para fortalecer la inclusión de la juventud, la pregunta es, ¿cuál juventud mexicana? Hablamos de interseccionalidad. La juventud mexicana rural, indígena, las personas jóvenes, mujeres, hombres de la diversidad sexual, migrantes, refugiadas, asiladas, todos estos sectores, dentro de un sector que es el de juventud y adolescencia, que históricamente fue invisibilizado y excluido de esta participación inclusiva, tienen matices y requerimientos específicos para poder hacer valer su derecho a la participación y a la incidencia en cualquier arena de política pública. Me parece que con ello cerraría esta primera intervención reconociendo, y seguramente lo vamos a ver en las siguientes 2 preguntas, que desde la Comisión Nacional de Protección Civil, desde el CENAPRED en particular, se ha captado con gran altura esta heterogeneidad dentro de lo que llamamos los adolescentes y los jóvenes. No existe ese concepto. Las adolescencias y las juventudes, con sus múltiples trayectos, historias de vida, necesidades y proyecciones de futuro, requieren también particularidades en el diseño de políticas públicas para la inclusión participativa, efectiva y real. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mario, por tu participación y por todo lo que nos comenta que está haciendo la institución. Digo, desde Contacto Joven, las Voces 19, la Jornada Nacional, está increíble todo el empoderamiento que se nos está dando y este impulso que se trabaja por las juventudes, ¿no? Bueno, muchas gracias. Pasamos con la siguiente, con el siguiente ponente. ¿Ale? Sí, gracias. Bueno, pues mi participación va a ser en 2 momentos. Por ahí brevemente les platico y después voy a hacer el apoyo con un video que tienen por ahí, alguien me van a ayudar a proyectar. En las acciones que nosotros estamos realizando como Sistema DIF Nacional y de la Procuraduría Federal de Protección de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, el 2022 en julio se llevó a cabo la Consulta Nacional Me Escucha, en donde a los niñas, niños y adolescentes se les preguntó que de entre todo lo que se les preguntó, una de ellas fue qué es lo que les preocupa. Entonces, hablando de toda esta parte en cómo se relaciona la participación de las niñas, niños y adolescentes en la formulación de políticas y programas y el objetivo de potenciar su voz, precisamente ellos y ellas mencionaron que una de las partes que más les preocupa es toda esta relación con el medio ambiente y lo que genera a partir de ello, ¿no? Entonces, si nosotros relacionamos esta educación con la gestión de riesgos, entonces nuestros niños niñas, niños y adolescentes van a estar completamente ligados, participativos y empapados de este tema que va de la mano. Los desastres y cómo se relacionan con su medio ambiente, cómo impacta en ellos una crisis, hace ratito decían, y es cierto, una de las respuestas que también ellos respondían hace mucho, que no estamos educados o no estamos acostumbrados a pasar por crisis como los sismos, no estamos familiarizados, no estamos sensibilizados. Entonces,
las niñas y los niños decían que algo que les preocupa mucho es que alguien de su familia muera, que alguien de su familia enferme o que alguien de su familia quede como dañado por no poder recibir atenciones médicas o en algún desastre. Entonces, definitivamente que para poder nosotros tomar en cuenta o llevar a cabo esta potencializar la voz de los niños, sí es definitivo escucharlos para nosotros poder aterrizar ahí la opinión de ellos. Entonces, no sé si por ahí Senapred me pudiera ayudar proyectando el video que preparamos el día de ayer para que les quede un poquito más gráfico, que fue lo que se hizo para que ellos pudieran participar. Sí, tendrán por ahí el videito, perdón. Hola, soy Amelie. ¿Sabías que este año las niñas, niños y adolescentes nos expresamos con la Consulta Nacional ¿Me Escuchas 2022? Te cuento algunos datos. En esta consulta participamos 1.271.764 niñas, niños y adolescentes. Lo hicimos desde todas las comunidades, pueblos, ciudades y estados de México, pero también desde países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia y hasta Corea del Sur. Por edades, quienes más participaron tenían entre 12 y 14 años, seguidos por niñas y niños entre 6 y 11 años, adolescentes de 15 a 17 años, y el grupo de 3 a 5 años, quienes pudieron participar enviando un dibujo. En este ejercicio, todas, todos y todes tuvimos un lugar. De las y los participantes, 51.15% se identificó como niña, 46.4% como niño y 1.09% como otro. Además, un poco más de 24.000 participantes dijeron vivir con una discapacidad visual, intelectual, motriz, auditiva o psicosocial. ¿Y sabes qué respondimos la mayoría cuando nos preguntaron qué significa México? Para nosotras y nosotros, nuestro país es cultural. Ahora es tu turno, sí, tuyo, tuyo y tuyo también, para transformar juntos nuestras ideas en un mejor futuro. Consulta todos los resultados en meescuchas.mx. Nuestra opinión, suma a la acción. Muy bien, pues aquí está esta parte, como dice justo el eslogan, su opinión suma a la acción. Entonces, nosotros como en esta parte de ligar, sí es importante mencionar que a partir de esa consulta se generó la agenda de las niñas, niños y adolescentes, en donde están vertidas todas esas opiniones que ellos dieron y que impactan, incluso hasta en cultura de paz, en esto que les comentaba, el cuidado del medio ambiente, cómo ellos aprecian que México es cultura. Entonces, si nosotros hacemos toda esta reunión de fuerzas interinstitucionales, definitivamente la participación de los niños en gestión de riesgos va a tener cada vez más fuerza. Gracias. Gracias, Ale. Y sí, como lo estaban hablando, pues todos estamos incluidos. Me encantó el hecho de cómo hasta los pequeños vamos involucrando esto más que nada. Pues me encantó porque no solo vemos involucrados pues a los niños, sino también a los papás y pues obviamente pues se va haciendo una red de comunicación que no solo va pues del niño, le dijo a su compañerito, sino de los padres también pues involucrando y pues haciendo más, pues un enfoque en que no es solo para uno, es para todos. Y pues bueno, eh, le cedo la palabra a Mafer. Mafer, ¿estás ahí? Hola, sí. Muchas gracias, Tonali. Solamente quería comentarles que si tienen algún comentario desde los participantes que nos están escuchando y nos están viendo, si tienen algún comentario o alguna pregunta, lo pueden poner en el chat de este conversatorio. Si
nos alcanza el tiempo, si se nos ajusta el tiempo, les podremos ir contestando las preguntas. En dado caso que no, se las haremos llegar a nuestros ponentes y posteriormente se subirán a la página del Senapred, donde también podrán ver la grabación de este conversatorio. Entonces, sería todo. Muchas gracias. Les cedo los micrófonos Tonal y Saidi. Muchas gracias, Mafer. Bueno, pasaríamos a la siguiente pregunta. Sabemos que los niños, niñas y adolescentes forman un gran papel en la cuestión de gestión de riesgos de desastres, pero ¿cuáles son los retos que se nos presentan o que se nos enfrentan dentro de todo lo que tenemos que ver las juventudes? Entonces, pasamos primero contigo, Fernando. Entonces, la pregunta es sobre los retos, ¿verdad? Sí, así es. Súper. Bueno, mira, yo ubico, la Secretaría Ejecutiva de CIPINA ubicamos cuando menos 4 retos. Primero, tratar de, a ver, yo al principio decía, bueno, pasamos por los adultos referentes para poder informar a las chicas y chicos, para poder incidir en cómo se están sintiendo, ¿no? Fomentar esos cambios, pero tenemos el reto de informar directamente a las niñas, niños y adolescentes sobre todo lo que se les puede, lo que tienen que saber, pero además lo que pueden hacer. Entonces creo que ahí tenemos un reto de coordinación como instituciones sobre, pues, cómo la institución nosotros podemos directamente informar a las chicas y chicos, un poco como se hacen en los ensayos de los sismos, ¿no? ¿no? Antes, ¿no? Se puede hacer estos simulacros, perdón, y entonces eso se hace directamente en las escuelas o distintos espacios, ¿no? Entonces, pero hay otros fenómenos, ¿no? Hay otras situaciones que es bien importante pues, poderles informar directamente y sobre todo, ¿tú qué puedes hacer, ¿no? Ya viste cómo movilizarte en un simulacro, ¿no? Lo que tú puedes hacer, pero además, ¿cómo puedes ayudar, ¿no? Entonces, te informo lo que tienes que saber, pero informarte lo que puedes hacer también, ¿no? Creo que sigue siendo un reto dotar de recursos a los adultos referentes para que puedan contener, como ya dije, facilitar la expresión emocional, esos primeros auxilios que hablábamos hace ratito, para poder facilitar procesos participativos. Entonces, ayudar a contener y que se puedan expresar, pues nos ayuda a la acción posterior, ¿no? El otro reto es involucrar a las chicas y chicos en la reconstrucción y las resoluciones, evitando a toda costa seguir alimentando el trauma y el dolor. En la medida en que si uno sigue alimentando el trauma, si te sigue doliendo, pues a lo mejor es más difícil que tú puedas participar y estar en la acción. Pero la acción misma puede posibilitar que tú también puedas irte recuperando. Y el cuarto reto es, ya nos lo decía nuestro colega de INJUVE, pues es empoderar todo el tiempo. Creo que INJUVE está haciendo un gran trabajo, ¿no? Pero es empoderar para la acción, no solo para informarte, para consultarte, sino para mover, accionar, cómo entre pares se pueden hacer todas estas cosas, ¿no? Cómo en un diálogo intergeneracional hay que fomentarlo. Entonces, el empoderamiento, pues, creo que lo podemos lograr con las chicas y los chicos, con las estrategias adecuadas, pero como yo siempre he dicho, creo que los adultos a veces somos los más, los aguafiestas de la niñez y de la adolescencia. Entonces, pues sí, las chicas y los chicos son prestos para echarle todas las ganas y irse rehabilitando nuevamente para participar y accionarse, ¿no? Pero somos los adultos los que luego andamos deteniendo. Entonces, bueno, creo que ahí hay un trabajo cultural importante. Muchas gracias. Ok. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por todo lo que nos comentas. Digo, sí son retos bastante complicados,
precisamente porque a veces pues las infancias no todos tienen la accesibilidad a los dispositivos o las redes, entonces es bastante complicado a veces llegar a los jóvenes, a los niños principalmente, y tienen que atravesar ese filtro de primero los papás para poder llegar a los niños, ¿verdad? Entonces, bueno, muchísimas gracias. Pasamos contigo, Leti. Los retos que pues se imponen ante estas crisis. Gracias, Aide. Creo que tú acabas básicamente de resumirlo y decirlo muy bien. Nosotros también desde UNICEF, bueno, pensamos que se ha hecho varios pasos, ¿no? En adelante para que se pueda escuchar la adolescencia, la niñez también, ¿no? O sea, me gustó mucho también lo que vieron a través de los dibujos, ¿no? Poder de alguna manera empezar a poder expresar esos temas desde el muy pequeño. Sin embargo, creo que sí todavía, digamos, hay una brecha muy importante de poder acceder a estos mecanismos, ¿no? De mecanismo de poder, de participación. Eso es algo que, bueno, yo regreso un poco al sector escolar, pero lo hemos visto muchísimo, pues, en la pandemia, ¿no? O sea, es muy fácil para quien tenga acceso a Internet, a dispositivos electrónicos, ¿no? Poder seguir su educación, poder seguir participando, estar conectado, pero toda otra realidad son en las comunidades, ¿no? Más vulnerables, más alejadas, donde, digamos, hay más problemas o donde sí hay comunicación internet, pero a lo mejor la familia tiene un teléfono para toda la familia, ¿no? Entonces, esa parte, esa brecha de poder dar las plataformas adecuadas para todos tipos de niñez y todos tipos de adolescencia, todavía creo que sí sigue un poco reto, no es fácil. No tenemos realmente tampoco de UNICEF la respuesta. Seguramente sí hay manera de hacerlo, ¿no? Más de lo local, a través grupos de participativos, a través, pues, la participación, a lo mejor hasta a nivel no municipal, por ejemplo, a nivel estatal, ¿no? Que no sea a lo mejor estas consulta muy grande a los que no todo pueden participar, pero sí hay mecanismo, creo que a nivel comunitario, a nivel municipal, donde sí se pueda integrar la voz también de niños, niñas, adolescentes que viven otro tipo de realidades, ¿no? Que no necesariamente son estas pues de la ciudad grandes o de la Ciudad de México. Entonces, sí creo que dar esta herramienta, ¿no? Para seguir balanceando y reduciendo estas desigualdades en la niñez, en la juventud y en la adolescencia, todavía sigo reto. Creo que sí hemos avanzado bastante en esos temas, pero sí, la brecha ahí todavía sigue fuerte. Sí, aún sigue muy fuerte la brecha, pero pues creo que más que nada con los proyectos que ustedes también nos brindan a nosotros como jóvenes, como a los niños, más que nada pues les damos ese plus a las personas pues como sean nuestros padres o quien esté a nuestro cargo, al igual que la demás población, de nosotros también podemos y también queremos ayudarte. Entonces, muchas gracias. Más gracias. Y bueno, continuamos con la misma pregunta hacia Mario. ¿Qué podrías comentarnos, decirnos? Muchas gracias, Tonali. Sin duda alguna, la cantidad de retos que tenemos por delante son muchos, como en cualquier arena de política pública, y como se ha dicho, yo lo he estado tratando en la preparación de este conversatorio, lo he estado tratando como de agrupar en tres grupos que están bastante correlacionados, tres grupos como de retos que quiero compartir. El primero de ellos tiene que ver, como se hace unos minutos en la intervención pasada, con los prerequisitos para la toma de acción, que justo mencionaba el colega Fernando. Los prerequisitos para la toma de acción que también tienen que ver con distintas cosas. El primero de ellos, la apertura, como decía también hace unos minutos, este cambio de paradigma de un modelo muy tradicional de protección civil hacia uno más orientado a la gestión integral del riesgo de desastres, a la inclusión participativa, todo lo que se ha dicho, es el primero de los niveles dentro de esta primera categoría de los prerequisitos para la toma de acción. Un segundo nivel, me parece importante, es, por ejemplo, la seguridad económica. Pensar que la participación de las personas, de la ciudadanía en general, pero en particular de las personas adolescentes y jóvenes, se da en automático porque se abren las puertas de las instituciones, como decía, es estar fallando un poco en la lógica de implementación de una política. La seguridad económica, pensar que una persona joven requiere de tener ciertos satisfactores básicos cubiertos, como poder saber que está escolarizada,
que no va a tener que el próximo semestre quizá valorar si sí o si no sigue en la escuela, que quizá tiene un ingreso económico de ya en edad permitida después de los 15 años, etcétera. Esa seguridad económica a la que hay que apostarle también, por supuesto, con los apoyos y transferencias directas del Estado, como se ha estado haciendo ahora, en particular dirigida a grupos de mayor vulnerabilidad, como personas jóvenes, adolescentes que viven con una discapacidad, o de grupos indígenas, como decía, o todos los sectores que he mencionado. Esa seguridad económica es importantísima para poder detonar todo el conjunto de potencialidades de la participación efectiva. Un tercer elemento, este primer grupo, lo que mencionábamos con respecto a la salud mental. Sin duda alguna, el tema del autoconcepto, que ya también se ha mencionado, de la autoestima, es fundamental para poder decir, yo tomo acción porque entiendo, creo que realmente mi acción tiene sentido, pero también porque yo creo que yo soy un agente de cambio, no solamente porque lo dicen las instituciones o los documentos, sino porque me autopercibo como tal, y para ello se requieren un montón de cosas. Ese es con respecto al primer grupo de requisitos. El segundo tiene que ver con la confianza, por eso es que está como muy ligado a las tres categorías. La confianza que las personas tienen en sus instituciones, en sus gobiernos, es un punto de partida para evaluar qué tanto grado de participación e inclusión habrá. En esta lógica de generación de confianza, también se ha dicho un poco en una intervención anterior, la territorialización ha sido fundamental, salir de las oficinas de nuestras instituciones e ir a campo, ir a territorio, a las calles, a las comunidades, a los barrios, a decir, tenemos toda esta oferta gubernamental, está hecha para la sociedad. Cuando decimos que ese es un gobierno del pueblo, para el pueblo, no se dice como un eslogan político partidista, se dice como un símbolo potente de esto, el rumbo del país, el rumbo de las políticas públicas nos pertenece a todas las personas. Transmitir esa confianza allá a nivel de calle es fundamental, así como es fundamental la visibilización de las acciones del combate a las desigualdades. Ya no solamente hablar y visibilizar y trabajar, por supuesto, para combatir esas desigualdades, sino visibilizar las acciones que se están llevando a cabo. Cada vez que uno va a un foro en cualquier materia de política pública y ve que las voces que están protagonizando son, como decía hace rato, una mujer joven, un hombre joven indígena, una adolescente con una discapacidad, se crea una atmósfera de inclusión que no necesariamente está necesariamente dicho en el discurso, se ve, se tiene que sentir para poder internalizar. Las personas tenemos esa necesidad para poder confiar. Entonces, la construcción de confianza, que es un concepto que ha sido bien deteriorado en los últimos años en nuestro país, llevamos décadas de este concepto de divorcio sociedad-gobierno. En los últimos años, pues hemos estado volcando esfuerzos y tenemos que seguir haciéndolo como un reto central de retomar y recobrar la confianza y no volverla a perder nunca más, de que el rumbo de este país nos pertenece a todas las personas, en particular a quienes siempre fueron invisibilizadas. Y el tercer grupo, con eso cierro muy rápido, el combate al adultocentrismo. El adultocentrismo tiene muchísimas formas. Nosotros siempre decimos desde el INJUVE, en esta lógica de construcción del entorno habilitante, no basta con pensar y abrir las puertas, no basta con pensar que una persona, por ser joven, por ejemplo, tiene todas las ganas de transformar el mundo y entrar a las instituciones y cambiar las políticas públicas. No es cierto. Eso es tan absurdo como pensar que una persona, solo por ser mujer, tiene todo este conjunto de atributos que históricamente se le atribuyeron a las mujeres y que no quiero ni repetir. La perspectiva de género nos ha obligado como sociedad a entender que eso no es así. No es por ser mujer que tienes, no sé, habilidades de ternura y emocionales y de poner colores lindos a una presentación. Hoy en día dices eso y por lo menos se das una queja en el órgano interno de control, y qué bueno, o una queja por discriminación, y qué bueno. Lo mismo pasa con las juventudes. No podemos pensar que por ser adolescente y joven allá afuera tienes todas las ganas de entrar, tomar la batuta de las políticas que te están entregando y transformar el país. Hay que trabajar en todo lo anterior, en el autoconcepto, en la confianza, en la seguridad económica, mental, psicológica, psicosocial, etcétera. Ese conjunto de retos que me parece están ligados a un concepto fundamental: reconocer y seguir reconociendo la capacidad de agencia, la capacidad de transformación de las personas adolescentes y jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Me parece muy importante los puntos que tomas como retos. Digo, la seguridad económica sabemos que es algo bastante complicado, no solamente en nuestro país, sino en todos lados. A veces llegar a las personas que tienen mayor vulnerabilidad, pues son justamente ese tipo de personas. La salud mental es un reto bastante complicado, especialmente para las juventudes, y llegar a este punto del adultocentrismo es algo que digo, wow, qué bueno que tomas estos puntos y que lo consideran como retos que se van a afrontar. Entonces, te felicito y pasamos con la siguiente ponente. Ale, los retos que tomamos para llegar a las juventudes. Muy bien.
Fíjate que en total acuerdo, uno de los retos más grandes que nosotros estamos visualizando es que, como lo vieron en la consulta, participaron 1.000.000, casi 300.000 niños. Sin embargo, pues para el país, pues fue una cifra, digamos, no significativa si hacemos un conteo de población, pero sí un número que nos pone a reto, porque entonces uno de los mayores retos que vamos a enfrentar es no nada más pegarlas a 1.300.000, porque esos 1.300.000 fueron 300 expresiones, 1.300.000 expresiones, 1.300.000 opiniones. No son números, son niños, niñas y adolescentes participando y dando sus opiniones, generando una comunicación con las autoridades, generando una comunicación con todos los adultos que estamos ahí para potenciar su voz. Entonces, uno de los retos más grandes es llegar a todos, hacer que esta cobertura sea máxima, sea potencialmente amplia y tomando en cuenta todos los apoyos que vamos a tener en cuanto a por ejemplo, perdón, y más bien, no todas las instituciones tenemos esa sensibilización o no todas las áreas tenemos ese detalle de dirigirnos a este sector de la población, niñas, niñas, adolescentes. Generalmente se cree que los ejes de gobierno son para adultos o los adultos estamos ahí. Sin embargo, este también es el reto, afrontarlo, cubrir más niños y que seamos generadores de escucha a su voz, ¿no? Que seamos filtros, que seamos potenciadores, que seamos quienes sí toman en cuenta toda esta participación y seguir fomentándolo, no quedarnos solamente en ya preguntamos, ya nos dijeron, ok, entonces ahora qué vamos a hacer con todo eso. Ahora nosotros generamos la agenda que ya existe con 13 ejes y que está ahí ya, todo lo que a ellos les importa, les preocupa, les hace feliz, les gusta, les disgusta, y entonces vamos a tomarlo y vamos a seguir avanzando, relacionándolo con la gestión de riesgos. Entonces, sí tendríamos que comprometernos y ver como algo que queremos lograr, que los chavos también logren sensibilizarse cada vez más a que su participación va a ser la que detone que su voz sea tomada en cuenta, ¿no? Entonces, eso es uno de los grandes retos que tenemos por acá en cuanto al cuidado de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Gracias. Bueno, como conclusión, grande, muy, muy grande lo que mencionó sobre no son solo opiniones, no son solo números, son personas, somos nosotros, somos adolescentes y somos los niños más que nada. Eso, sinceramente, me dio mucha alegría escucharlo porque casi siempre vemos de que nos piden una opinión o algo o muchas veces no se nos pide nada y pues sentimos que no estamos siendo escuchados, pero con lo que me acaban de decir, con los proyectos que ustedes nos están proponiendo, con todo lo que nos están brindando, para mí, sinceramente, es algo muy, muy, muy satisfactorio porque es como de genial, no me están cerrando una puerta, me están abriendo y no solo la puerta, sino un hogar completo con muchas personas para poder, pues, empeñar y empezar mejores, pues, proyectos, entre más. Bueno, a mí me gustaría mucho resaltar la palabra que dijo Ale, que no son números, son niños. Entonces, eso es realmente muy, muy padre que dejemos de considerar que solamente son estadísticas, sino que son personas. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel de los niños y las niñas en las juventudes? ¿Qué están haciendo las instituciones para otorgarles este papel? Fernando, ¿tú qué nos puedes decir de ello? Claro que sí, Saidi. Pues mira, más que tener soluciones, yo vengo con muchas interrogantes, ¿no? Para plantearnos como instituciones, como personas adultas y por supuesto para así los jóvenes. A ver, primero creo que yo ubico un papel que hay que seguir conservando, necesariamente hay que seguir conservando, y otro que hay que irlo transformando. Uno es el papel que tenemos las instituciones de salvaguardar, garantizar, proteger, cuidar su derecho de prioridad que ustedes tienen. Es decir, las niñas, niños y adolescentes son los primeros que hay que proteger. Tienen prioridad, llevan mano. Entonces creo que eso es fundamental. O sea, un rol es que son personas y que hay que protegerlas, ¿no?
basado en su derecho de prioridad. El otro es cómo pasamos de un papel pasivo, ¿no?, como objeto de protección, es decir, unas cosas, las personas que hay que proteger, a las chicas y chicos que hay que proteger, pero otro es un rol que pueden tener como, pues siempre objeto de protección, ser receptáculo nada más y ser pasivo, calladito, sin moverse, sin opinar, ¿no? Hemos hablado que al contrario, expresarse, contenerse, expresar, movilizarse, accionar, pues es mucho mejor para el desarrollo y para la recuperación de las personas y para el aprendizaje de nuevas formas, ¿no? Entonces, creo que un papel y que es el que tratamos de realizar aquí en la Secretaría Ejecutiva, es pasar de este objeto de protección a un proceso donde ellas y ellos sean cada vez más empoderados, ¿no? Entonces, ocurren estos mecanismos cuando lo ponemos los adultos, las y los adultos. Entonces, yo creo, y aquí es donde más bien dejo las preguntas, y yo creo que aquí será para otro espacio, ¿no? Pero creo que hay que preguntarles a las niñas y a los niños. Ahorita hablamos mucho de adolescentes y jóvenes, y por supuestísimo, pero también las niñas y los niños tienen muchas opiniones al respecto, ¿no? Entonces, ¿cómo fomentar la iniciativa? ¿Cómo entre iguales o entre pares pueden apoyarse? Un ejemplo, durante el periodo de confinamiento de la pandemia, acá realizamos un proceso participativo con una revista, creamos un comité editorial y creamos una revista que se llama En mi casa, fomentada por adolescentes, pero era entre adolescentes y jóvenes, justamente. Entonces, jóvenes de veintitantos años apoyando a jóvenes del promedio de 13, 14 años para crear una revista informativa escrita por adolescentes, por jóvenes, para adolescentes. La revista En mi casa, junto con otra que se llama Gacetina, la pueden encontrar, pero un proceso lindo donde fueron entre nosotros, lo comentamos, pero fueron entre los jóvenes y entre el grupo de 8 a 10 adolescentes quienes lo llevaron a cabo. Entonces, bueno, de esta incertidumbre que nos causó a todas y todos este periodo de confinamiento, el trabajo entre pares, en este diálogo también intergeneracional, pues se pueden hacer procesos de recuperación, pero también de acción. Entonces, ¿cómo fomentar más actividades entre pares, entre jóvenes y adolescentes, entre jóvenes y niños, entre niñas y niños, entre adolescentes con niñas y niños? Creo que no solo el diálogo intergeneracional debe ser los adultos con los, ¿no?, sino entre distintas generaciones, ¿no? Cómo lograr que las chicas y chicos estén más parejos en este diálogo. Y cuando hablo de diálogo es practicar como estamos haciéndolo ahorita, pero participar en lo que necesito y en la toma de decisiones conjuntas, porque sí se puede realizar, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que en estos diálogos, en estas charlas, en esta toma de decisiones, pues estén las chicas y chicos más parejos con los adultos, menos verticales la relación de los adultos con las chicas y chicos? Como cuando nos dicen una propuesta, pues no les damos el avión, sino más bien decimos, hey, sí, claro, ya lo decían todos los colegas, ¿no? Las ideas frescas, pues nos vienen bien, nada más que tenemos que aprender los adultos a que sí sean ideas frescas, porque tenemos la costumbre de decir, yo solo tengo la razón, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos muchos retos. Nuevamente somos los adultos los que somos los aguafiestas, los que ponemos estas barreras culturales, y que pues nada más flexibilizándose, saliéndose la caja tantito, es posible lograrlo, y creo que nos podemos llevar grandes sorpresas en el diálogo. Entonces, hasta ahí mi participación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fer, y qué bueno que alguien pues comenta sobre eso, más que nada por el hecho de, pues sí, es muy difícil, entre comillas, por así decirlo, más que nada por el
miedo de más nosotros jóvenes por el tal vez le va a parecer una idea pues muy absurda o tal vez le va a disgustar o así. Y el hecho de que ustedes nos comenten de podemos llegar pues a un diálogo muy pacífico, llegando a muchas y diferentes ideas que pues nos van a ayudar a los proyectos y a las estrategias, pues nos ayuda a nosotros demasiado. Claro que sí. Ok, pasamos contigo, Leti. Y muchas gracias. Bueno, el papel, yo creo que una cosa muy importante es poder dejar de ver la niñez, la adolescencia y los adultos como compartimentos diferentes, ¿no? O sea, lo ponemos como en grupo, ¿no? El grupo de la niñez, el grupo de la adolescencia, pues los jóvenes y los adultos. Sin embargo, creo que tenemos que ver estos grupos como grupos dinámicos, porque pues la niñez va a ser adolescencia, la adolescencia va a ser jóvenes, los jóvenes van a ser adultos, ¿no? Entonces, creo que esa visión de proceso es muy importante para empezar a ver todo lo que es fomentar la cultura de la gestión de riesgos de desastre, la preparación como parte ya de la cultura desde la niñez, ¿no? O sea, desde la niñez que se vuelve luego adolescentes, obviamente sí los contextos son diferentes, sí la manera de participación puedan ser diferentes, pero sí ver como algo fluido, algo dinámico que evoluciona, ¿no? Entonces es diferente de verlo los niños como en compartimiento, pero esa parte porque la inversión en la niñez es de donde empieza luego lo que se vuelve adolescencia y los adultos, ¿no? Entonces creo que sí hay que invertir más en estos programas de gestión de riesgo desde hasta pues, la primera infancia, ¿no? O sea, a través del cuidado, a través de los adultos, el cuidado de los niños y de las niñas, y toda la parte de la niñez, ¿no? Yo hablo siempre del sector educativo, ¿no? Como parte de pues, la educación básica, porque ahí es donde se crea la cultura, ahí donde se crean los hábitos y estos hábitos luego uno se los lleva, ¿no? Hasta pues por toda su vida. También creo que es muy importante la inversión tanto pues del sector público y pues de nuestro lado, ¿no? Como UNICEF en continuar a desarrollar estas herramientas para que sí los jóvenes, los adolescentes y los niños puedan tener estos espacios donde se puedan expresar, ¿no? Le hemos hablado, no es tan fácil para todo poder acceder a estos espacios, esta herramienta, a estos círculos de participación. Entonces, el apoyo desde las instituciones, pues específicamente, ¿no? Desde nuestro lado, desde UNICEF, es siempre este acompañamiento y apoyo técnico tanto a las instituciones, pero también con la sociedad civil y los mismos grupos, ¿no? De voluntarios, de jóvenes, para poder crear estos espacios. Porque sí, digamos, todo lo que se hace desde la infancia tiene, eso no que vuelvo a decir eso, tiene ese impacto luego en toda la vida del niño. Si el niño empieza a saberse expresar, a saber decir lo que quiere, lo que no quiere, lo que está de acuerdo, lo que lo preocupa desde pequeño, luego sí será un adulto que puede desarrollar este pensamiento crítico en toda su vida, ¿no? Entonces, esta inversión en la niñez y la creación de estos espacios desde la primera infancia, pues creo que son fundamentales. Muchas gracias, Leti. Me parece muy importante esto de darle el espacio a las juventudes para que puedan externar sus necesidades. Mario, brevemente, ¿cómo nos podrías decir qué es el papel de las juventudes para ustedes? Muchas gracias, de nueva cuenta, Saidi. Cuando leí esta pregunta en el documento preparatorio del conversatorio, pensé en muchísimos ejemplos de cuál ha sido el papel y cómo lo hemos visto, pero hay uno en particular que me gusta siempre citar, que es un estudio, está reflejado pues en un estudio elaborado por Nancy Patiño, una mujer joven,
mexicana, que seguramente está siendo parte de del seguimiento a este foro, hoy en día ingeniera, y que fue parte de nuestro intercambio internacional para el desarrollo de la juventud en Japón, justamente con un proyecto sobre gestión integral de riesgo de desastres. Y un estudio bien interesante en el que demostró cómo a raíz de los eventos del 19 de septiembre del 2017 fue la participación de la sociedad en términos generales. Y en este estudio lograba demostrar que específicamente las personas entre 12 y 19 años en los hogares mexicanos fueron quienes tomaron la batuta de la acción, no solamente en el momento de la contingencia, saliendo a las calles, animando a las familias a llevar víveres, a tratar de ir a apoyar, a estar presentes, no solamente en ello, sino también en el seguimiento, en el tomar en serio, en internalizar la idea, mencionaba hace rato, por ejemplo, de la mochila de emergencia. Este estudio es bien interesante decir cómo son principalmente, según las encuestas, los instrumentos reportados, el hijo, la sobrina, el hermano, de 12 a 19 años, las personas adolescentes jóvenes, las niñas y los niños también en las casas, en los hogares mexicanos, quienes adoptaron la batuta de la prevención. Y eso me parece que es bien interesante. También con respecto a quienes se toman más en serio, por decirlo en términos llanos, la elaboración de un plan familiar de protección civil. Uno pensaría otra vez desde esta lógica adultocéntrica que es el papá o la mamá, en la lógica paternalista de cuidado, y muchas veces por supuesto que así sucede y está bien, pero también se ha logrado demostrar que son las personas adolescentes, las personas jóvenes, las y los niños, quienes están continuamente por estos esfuerzos de difusión institucionales, por los esfuerzos que se han hecho en las escuelas, la introducción, en los planes de estudio, pero quizás sobre todo en las guías pedagógicas para las y los profesores, para que esos temas sean cada vez más vistos con seriedad en las aulas, quienes se preocupan por decir, no tenemos un plan familiar de protección civil. Insisto, como decía yo al inicio de este conversatorio, decirlo es algo que sin duda alguna nos emociona, nos congratula, pero también nos tiene que enorgullecer porque no es algo que esté generalizado en todas las sociedades, en todos los contextos, en todos los países. Es un logro bien importante el que se ha podido concretar, pero también el que se ha podido visibilizar a través de estudios como estos. Y finalmente, con respecto a cómo ha sido en forma integral, de forma genérica, por decirlo de algún modo, el papel de las juventudes en la difusión y la replicabilidad de este tipo de información que se genera en materia de protección, de gestión integral, y cómo esta difusión, ligándolo un poco a la anterior pregunta de los retos, se ha ido reconfigurando en la actual administración para, como también mencionaba yo, no pensar que solamente se trata de cómo hacemos llegar esta información a la juventud o cómo hacemos que la juventud mexicana nos ayude a replicar. ¿Cuál? ¿De qué sectores estamos hablando? Yo siempre me congratulo cuando veo esfuerzos como los que ha llevado el Senapred para proyectos específicos con mujeres jóvenes indígenas. Este grupo, que en términos de interseccionalidad, saben, este concepto que garantiza de algún modo en un mismo individuo dos o tres o más estructuras de discriminación, como ser mujer, joven, indígena, con una discapacidad, etc. Los esfuerzos que se han hecho de cursos virtuales, presenciales, de generar infografías, documentos para difundir, pero también para, como se reconoce en toda la normatividad de la gestión integral que ya se ha mencionado, garantizar que las personas jóvenes sean vistas como agentes de cambio, como actores clave en el desarrollo y en la consolidación. Y me parece que eso ya no solamente es parte de la narrativa de lo que queremos o vamos a hacer y nos vamos a coordinar y lo vamos a lograr. No, hoy podemos decir que en nuestro país hemos concretado una agenda importantísima que en otros contextos es todavía una agenda pendiente y que tenemos el privilegio de poder decir cómo avanzamos 2 o 3 pasos adelante. Y me parece que este papel, que no solamente, como se decía, las juventudes se han visto a sí mismas como individuos pasivos y vamos a ver qué gobierno es lo que hace por mí o para mí, sino qué hacemos desde las propias juventudes. Los proyectos son, por fortuna, innumerables, hay muchísimos ejemplos, pero me parece que es digno de subrayar que hoy en día tenemos un tramo muy avanzado y una claridad importante con respecto a los retos que se han planteado. Y sobre todo quiero cerrar esta primera intervención diciendo que el papel de las juventudes ha sido, para sintetizarlo en una palabra, ejemplo. Han sido ejemplo y han sido punta de lanza en esta arena específica de política pública. Por acá lo dejo hasta esta intervención antes del cierre. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Y claro, como lo dicen, cambio de, pues, agentes de cambio. Somos unos agentes de cambio que, pues, constantemente vamos a ir cambiando dependiendo, pues, de
cómo van siguiendo las generaciones y más que nada, pues nosotros somos el primer ejemplo hacia ellos y hay algo que habíamos dicho hacia el inicio, pues no somos el futuro, sino el ahora, porque el ahora es el más importante, porque cómo vamos a dar una perspectiva hacia el futuro si no iniciamos pues ahora y más que nada pues con el apoyo de todos. Y pues damos pues consiguiente a Ale, sí, está ahí. Pues, ¿cuál ha sido el papel de las niñas, niños y adolescentes y las personas jóvenes? Pues es muy importante porque ellos son los principales promotores y difusores de sus derechos, de sus actividades, de sus opiniones, de sus... son ellos mismos quienes van tejiendo esta red que nos va a hacer a nosotros impulsarlos para que ellos sigan siendo los principales actores. Como comentaban hace ratito, no solamente es una sola acción la que se ha llevado a cabo, acá también quiero resaltar dos actividades fuertísimas que tuvimos. Fue el Encuentro Nacional de Impulsores, en las que ellos y ellas llevan y toman la voz, toman la batuta. Ellos en sus estados son quienes se encargan de ir pasando la voz de lo que aprenden en cuanto a la difusión de sus derechos y de las necesidades que tienen ellos de educación, de participación. Son ellos mismos quienes platican con sus pares, son ellos mismos quienes transmiten en su escuela, en su familia, con sus vecinos. Son esos portavoces, son el elemento principal que tenemos para poder sumar cada vez más acciones de participación y acción sobre todo. Entonces, definitivamente nos convertimos en un momento como en una guía, nos convertimos en las personas que los invitamos a subir al barco para navegar, pero son ellos quien toma el timón. Entonces, para el sistema DIF nacional, y veo que con gusto que para también otras instituciones hermanas del gobierno federal y de los otros órdenes, los convertimos a ellos en los principales objetivos, portavoces, motivos y definitivamente quienes alzan la voz y dan sus opiniones para que nosotros construyamos y demos paso a la formación de nueva política centrada en sus necesidades, en sus visiones, ¿no? Política nueva, política fresca, con esas ideas maravillosas que ellos siempre están portando y siempre están vertiendo. Acá en el sistema DIF nacional, ya que tengan oportunidad, los viernes se dan foros en los que ellos se conectan y tienen participación activa. Entonces, desde escuchar cómo un niño, niña o adolescente se expresa de un tema que particularmente nosotros no tendríamos idea que les interesa, lo veo aquí en la gestión de riesgos para la prevención o esta cuestión que trabaja mucho el CENAPRED, nos va a dejar sorprendidos cómo les damos al niño una palabra clave, una pregunta detonadora y ellos ¡pum!, vierten toda una construcción que de pronto nosotros no nos esperamos y nos dejan boquiabiertos. Entonces, reitero, para nosotros el papel fundamental de las niñas, niños y adolescentes ha sido los principales promotores y actores difusores de sus derechos y de sus participaciones. Gracias. Muchas gracias, Ale. Es bien importante todo lo que nos dices y el espacio que se le está considerando a las juventudes. Y bueno, pasamos con esta última pregunta de que, bueno, ya vimos que son muchos los retos por afrontar. Entonces, ¿qué acciones se están realizando y qué se está implementando para poder afrontar todos estos retos que tenemos? Fernando, ¿tú qué nos puedes decir? Pues muy brevemente, pues nosotros seguiremos construyendo espacios de escucha para las niñas, niños y adolescentes. Creo que ahorita este conversatorio me da para pensar acá a la interna, poder ir a la interna en la Secretaría Ejecutiva, cómo crear otros espacios donde les escuchemos mucho más. Por ejemplo, en este espacio, en este foro, pues estamos hablando las y los adultos de las instituciones, ese era el propósito, pero por ejemplo, la pregunta del papel, ahora sí que yo qué puedo decir como adulto, yo quiero escuchar el papel de lo que digan las y los niñas, niños y adolescentes. Entonces creo que nos ocupa aquí en la Secretaría Ejecutiva crear sondeos de opinión, pero foros, diálogos intergeneracionales y otras actividades, otros mecanismos participativos donde reforcemos y nos hagamos la pregunta, ¿tú qué puedes hacer en una situación de emergencia? Entonces creo que es algo que podremos ir fomentando
el año que viene, ahora en trabajo conjunto con el Senapred. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Me parece muy importante todo lo que nos comentas. Vamos a pasar contigo, Leti. ¿Tú qué nos puedes decir ante esta pregunta? Sí, gracias. No, pues igual desde UNICEF seguimos trabajando quizás en los diferentes niveles, ¿no? Tanto pues como apoyo a las instituciones para poder seguir incluyendo los temas de niñez y adolescencia, de participación, empoderamientos en los varios procesos, tanto a nivel pues federal como estatal. También seguimos trabajando pues con las redes de jóvenes, adolescentes, a través de YouReport, a través de los mecanismos que tenemos, estamos apoyando desde UNICEF y a nivel local, estatal, local, nivel escolar, con proyectos, ¿no? Que estos son más, no tanto a nivel de proceso, sino proyectos muy específicos donde sí identificamos a lo mejor que la población está en zonas vulnerables, que sí necesitan, ¿no? Este tipo de apoyo para, ¿no? Seguir trabajando tanto con los docentes, con los padres de familias, con los jóvenes, los adolescentes y los niños y niñas, para poder, ¿no? Dar estos espacios y fomentar esta cultura de la gestión de riesgo, con herramienta, con ¿no? Capacitación, con ¿no? Webinar, como el día de hoy, ¿no? Creo que ha sido muy provechoso. Entonces, desde UNICEF sí seguimos trabajando sobre todos los niveles para pues poder seguir trabajando con los jóvenes y apoyándolos. Muchas gracias, Leti. Y sí, como lo mencionan, pues, wow, me quedo sin palabras muchas veces porque no sé cómo expresarles cómo, pues, lo que ustedes nos están diciendo en estos momentos, ¿no? En mi personal, me apoya mucho. Brevemente, igual que acciones y pues se realizan o se implementan por ustedes, Mario, o cuáles nos han implementado próximamente y actualmente. Muchas gracias por la pregunta, Tonali. ¿Qué vamos a seguir haciendo desde el INJUVE? De las muchas acciones que estamos implementando y que vamos a seguir implementando, la quiero sintetizar en una como aglutinadora. Vamos a seguir construyendo entornos habilitantes por todo el país, en todas las entidades de la República, en todos los espacios de la Administración Pública Federal y en todas las arenas de política pública. Vamos a seguir construyendo entornos habilitantes, significa que no vamos a permitir que vuelva a haber legislaciones nacionales o estatales adultocéntricas. No podemos ni vamos a permitir, bajo esta lógica de coordinación interinstitucional, de lo que tenemos que articular y empujar con otras instituciones, con la sociedad civil directamente, que vuelva a suceder que en este país se invisibilice el ejercicio de derechos de las personas adolescentes, jóvenes, de las niñas y de los niños, que se vuelvan a crear políticas públicas para beneficio de los jóvenes, como se decía anteriormente. Vamos a empujar que se construyan políticas con y desde las propias juventudes en beneficio de las personas adolescentes y jóvenes también. Vamos a seguir trabajando con esta Jornada Nacional sobre Perspectiva de Juventudes para que desde los distintos sectores, la iniciativa privada, la sociedad civil, los cuerpos de seguridad pública, las instituciones del Ejecutivo y de los distintos niveles y poderes gubernamentales, podamos seguir sumando esfuerzos para que todo esto no sea nunca más solo una narrativa de visibilización de un grupo invisibilizado, sino que sea y se transforme en políticas integrales y en políticas reales. Quiero cerrar esta intervención con algo que mencionaba Tonali que me pareció fundamental. No vamos a poder tampoco nunca más permitir que nuestro país se piense que el futuro de México está en manos de las niñas, los niños, las personas adolescentes o las personas jóvenes. No hay país democrático que se precie de ser democrático que pueda pensar que el futuro le pertenece a un solo sector de la sociedad. El futuro de este país requiere un gran acuerdo intergeneracional, renovado, moderno, contemporáneo, inclusivo, que garantice que todas las personas podamos participar del ejercicio de derechos. Eso es en lo que redoblaremos esfuerzos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario.
Vamos a pasar con Ale. Ale, ¿estás por ahí? Sí, por aquí andamos. Muchas gracias. Y bueno, respondiendo a la pregunta, pues estamos comprometidos y vamos a seguir trabajando en la apertura de espacios para la participación, escucha y sobre todo para que los niños sientan potenciada su voz. Vamos a seguir redoblando esfuerzos para llegar a todos esos espacios en los que hasta el momento no ha sido fácil llegar, sin embargo, tenemos que lograrlo y vamos a tener que continuar con la línea que ya abrimos, ¿no? ¿Qué es esto? Con CENAPRED, con todas nuestras instituciones hermanas, con todos nuestros elementos, tenemos que lograr que cada vez sean más el fomento a las culturas de paz, el fomento a los buenos tratos, el fomento a las sanas convivencias y que los niños sepan y que se crean y vivan ese papel de que son los principales actores y promotores de sus derechos y de sus necesidades en participación. Gracias. Muchas gracias, Ale. Mafer. Muchas gracias, Heidi. Es un gusto para mí poder escuchar todas las acciones que desde el ámbito institucional se están realizando para la protección de niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes, pero no solamente la protección, ¿no? Como decía Mario, tenemos que dejar de ser adultocentristas y también, como mencionaban también Fernando, Leti, Ale, o sea, necesitamos crear espacios, ¿no? Para la participación de la niñez y la juventud, ¿no? En nuestro país. Hay mucho camino que se ha recorrido, creo que falta todavía un poco más. Y como mencionaba, me parecía, Ale, no solamente dejarlo como en foros, en textos, etcétera, ¿no? En diagnósticos, sino que realmente se puedan realizar acciones y que ellas y ellos puedan participar y ser piezas claves, como se los mencionaba al inicio del conversatorio. Las niñas, niños y adolescentes y personas jóvenes ya se han convertido en agentes de cambio, ¿no? Y ejemplos de ellos tenemos muchos, ¿no? Los más notorios, o bueno, que podamos mencionar son los sismos del 2017. Quisiera comentarles brevemente que aquí, por ejemplo, en el CENAPRED, lo que se hizo un año después de los sismos, al ver la participación que se había realizado por parte de las personas jóvenes, específicamente estudiantes de universidad, nivel universitario, todavía lo podríamos considerar jóvenes, fue toda esta parte de proyectos que realizaron y los presentaron aquí en el CENAPRED porque se hizo una jornada sobre las acciones que se llevaron a cabo a un año de los sismos, ¿no? Todos los proyectos que presentaron todas estas personas jóvenes, ya sea unos fueron a fotografiar las zonas de desastre a través de drones, otros hicieron campañas de recolección de víveres, ¿no? Otras personas se movilizaron no solamente en la Ciudad de México, también sino en los estados de Morelos, de Chiapas, de Oaxaca, etcétera, ¿no? O sea, la voluntad existe, ¿no? Solamente que tenemos que hacerlo de manera coordinada todas y todos, ¿no? Como decía Mario, no solamente podemos dejarles el trabajo, y también como le decía Tonali, ¿no? A las personas jóvenes, a las niñas y a los niños, así de vas, toma la batuta, ¿no? Sino tenemos que coordinarnos entre todas y todos, ¿no? Para poder crear estos espacios de escucha y de acciones, ¿no? Y fomentar esta participación. Yo les quiero agradecer a nuestros ponentes, a Fernando, a Mario, a Leti, a Ale, su participación. De verdad es un gusto escucharles y poder seguir trabajando de la mano con ustedes. Saidi, Tonali, muchísimas gracias. En verdad, el trabajo que realizaron moderando fue espectacular. Muchas gracias. Y también queremos agradecerles a los participantes que nos estuvieron siguiendo durante el conversatorio, ¿no? Es un gusto que también haya un interés sobre estos temas que se seguirán trabajando. Y no sé, me gustaría cederles la palabra nuevamente a los ponentes. Un mensaje de cierre nos gustaría mucho, ¿no? Y también posteriormente de nuestras moderadoras. Entonces, por favor, Fernando, ¿podría comenzar contigo? Muchas gracias. Y claro que sí, pues muchas gracias a nombre de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA, pues agradecer
la oportunidad de compartir con instituciones federales y agencias internacionales, con las propias adolescentes, a quien agradezco su estupenda moderación, pues, todo este enorme tema donde aún escucho que tenemos mucho trabajo por delante, aún tenemos muchas brechas y obstáculos por poder sortear, pero sobre todo pues creo que podemos seguir trabajando como instituciones, pero también de una forma articulada en favorecer procesos de escucha de las niñas y los niños sobre lo que están sintiendo, sobre lo que pueden hacer y sobre sus necesidades. Entonces, y sin duda alguna, atender todo esto que nos comentan y fomentar cada vez sujetos activos y directos en la acción. Muchas gracias y muchas felicitaciones por esta actividad. Gracias. Excelente viernes, excelente fin de semana. Muchas gracias, Fernando. Leti, por favor. Y de igual forma, pues agradecer la invitación a todas las instituciones que pues, han hecho posible esta reunión el día de hoy, muy interesante, también a las moderadoras, muy buen trabajo, gracias chicas. Solamente igual recalcar, ¿no?, la importancia pues, de la gestión de riesgo de desastre. Realmente estamos en un país que enfrentamos a muchos riesgos, tanto desde el punto de vista natural, ¿no? Hemos mencionado los terremotos, también pues, inundaciones, huracanes, olas de calor, lo vimos hace ¿no? pocos meses, temas de salud, ¿no? Con pandemia. Entonces, realmente los riesgos son muchos, no solamente del punto de vista, bueno, ¿no? naturales, sino ¿no? también enfrentamos otro tipo de riesgo, la violencia, pues todo lo que está relacionado con pues, la migración, que también son parte, ¿no? O sea, hay muchos niños, niñas, adolescentes que están en movilidad humana también, adentro de México y afuera. Entonces, su participación, su escucha, acordamos de incluir todos y todas, toda la infancia, toda la adolescencia y todos los jóvenes de diferentes pues, contextos, situaciones, especialmente los más vulnerables, para que sí puedan participar y puedan ser escuchados. Y bueno, me parece que estamos ¿no? haciendo algo muy, muy bueno el día de hoy para continuar esta conversación. Y agradezco igual a todas las instituciones, todos los participantes el día de hoy que nos han escuchado. Qué pena que no hemos podido escuchar tanto de ustedes, pero le agradezco la participación el día de hoy y igual feliz fin de semana. Muchas gracias, Leti. Por favor, Mario. Fernanda, Sai, Tonali, muchísimas gracias a todo el equipo de Senapred, por supuesto al ingeniero Guevara por la invitación, por la oportunidad de volver a compartir este espacio, en mi caso por segundo año consecutivo, lo cual me hace sentir muy agradecido y muy orgulloso. Desde el Instituto Mexicano de la Juventud estamos muy orgullosos de todo lo que se ha logrado en materia de gestión integral de riesgos de desastres, de ser parte de esos esfuerzos de colaboración, pero también estamos muy comprometidas y muy comprometidos con todos los proyectos que vengan por delante, específicamente los proyectos como algunos de los que ya he citado, que estén abanderados por personas adolescentes, por personas jóvenes, que estén diseñados en beneficio de las infancias, las juventudes, las adolescencias de este país, pero sobre todo que vengan desde ellas mismas. Así que todo el compromiso, porque como siempre decimos desde el INJUVE, estamos viviendo una etapa histórica en nuestro país en el que las riendas y el futuro de este país, de sus instituciones, de la sociedad en términos generales, por primera vez me parece, y me arriesgo a decirlo con toda franqueza y determinación en mi caso, por primera vez está en manos verdaderamente de todos esos sectores que históricamente fueron o fuimos en muchos sentidos excluidos de la definición de ese rumbo, de la implementación de políticas públicas. Me parece que la democratización del bienestar que estamos viendo en este momento en México nos debe entusiasmar muchísimo para seguir redoblando esfuerzos y desde el INJUVE todo el compromiso del titular, de Guillermo Santiago y de todas y todos quienes conformamos la institución, de seguir colaborando con todas y con todos ustedes en los proyectos que vengan. Un saludo muy afectuoso en particular para las y los adolescentes y jóvenes, las y los niños que nos ven a través de la transmisión y que nos siguen en la plataforma. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, Mario. Ale, por favor.
Muchas gracias. Primero que nada, gracias a Senapred por organizar este conversatorio de tal dimensión. No es nada sencillo y sobre todo lograr que todos los expertise que estuvieron aquí acompañándonos de todas las instituciones. Gracias a todos los que nos prestaron oídos, que hoy se llevan una tarea importante que también es pasar la voz de esto que sucedió y que somos testigos de esta gran actuación de Tonali y de Saidi, que tenemos que resaltarla, dado que a diferencia de todos los que estamos ya como que en la edad adulta o más para allá, ellas ya están como arrancando con esta fuerza de voz, de participación y de tomar en sus manos un proyecto, un conversatorio nacional, y que Senapred les dio esa confianza de que ustedes nos dirigieran. Entonces eso a mí me gusta mucho, estuvimos en sus manos y nos guiaron perfecto. Gracias a todos los que estuvieron presentes, nos prestaron oídos y a seguir con la tarea de potenciar la voz de los niños, fomentar en ellos su participación y que compartamos todos la tarea de ser ahora los precursores de que ellos sean los principales actores. Gracias, Senapred, y gracias a todos. Buena tarde. Muchas gracias, Ale. Por favor, Tonali. No, pues más que nada, muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarnos, por estar aquí con ustedes, por regalarnos un poco de su tiempo, sus proyectos, sus ideas y el cómo pues nos están ayudando a nosotros a impulsarnos. Y más que nada, pues el hecho de cómo todos nos podemos reunir sin importar el horario, la distancia, las edades, más que nada, y pues las ideas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tonali. Saidi, por favor. Bueno, principalmente estoy muy agradecida por la invitación de las instituciones que hicieron posible este conversatorio y que se nos permite participar a las juventudes en estos temas tan importantes. Y el hecho de que Tonali y yo pudiéramos moderarlo, estoy completamente agradecida. Y también agradecer a los participantes, a Fernando, Leti, Mario, Ale, por estar aquí el día de hoy y compartirnos todo lo que las instituciones nos están proporcionando a nosotros las juventudes. Y bueno, espero que este no sea el único espacio donde podamos seguir colaborando. Entonces, enhorabuena, que tengan un lindo fin de semana. Muchas gracias, chicas. Y les recuerdo que este conversatorio ha sido grabado y va a ser subido a la página del Senapred. Y al igual, digo, si tuvieron algunas preguntas, igual las vamos a revisar. En caso de que sí, se las haremos llegar a nuestros ponentes y también se van a subir a la página del Senapred. Por nuestra parte, en nombre del ingeniero Enrique Guevara Ortiz y de la maestra Constanza Rivera, coordinadora de políticas públicas, les damos las gracias y que tengan un excelente fin de semana y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias. Hasta luego.